Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenido seas a este nuevo encuentro, nuevo programa, nuevo episodio de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido entre el 7 y el 14 de julio de este inolvidable 2020, durante 60 minutos en la versión programa de radio completa, un poco menos en nuestra alternativa podcast y un poco menos todavía en la versión en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar compartiendo este programa de radio, programa de televisión, who knows, quién sabe muy bien qué somos, en el que nos dedicamos con humildad, pero con energía, a repasar algunas de las noticias que nos parecen más importantes de la Argentina, del mundo, a pensar en voz alta, a discutir algunos de los temas que nos parecen centrales. No todos, como siempre decimos, hay mucha información y acá en El Redondel lo único que tratamos es de hacernos algunas preguntas, traer algunas noticias o algunos temas que nos parecen importantes y centrales por algún motivo. También, como siempre, escuchamos excelente música, algo de música que estaremos compartiendo en el programa. Más adelante te voy a recordar de qué manera estamos en contacto, cómo podés seguirnos en redes, escribirnos, mandarnos mensajes. Todo esto, como siempre, en el bloque del medio. Estará Eduardo Freddy con nuestro bloque de deportes en un rato nada más. Y siempre, como cada semana, comenzamos con el repaso de los temas de la actualidad nacional, lo que ocurre aquí en la Argentina. Y con eso empezamos ya. No te dije que mi nombre es Nicolás Elevi, estaba ahí en la apertura de El Redondel, pero te lo recuerdo, que me encontrás en redes como @Nelevi, N-E-L-E-V larga I, y que tenemos que empezar con algunas de las noticias nacionales más importantes. Por supuesto, predomina todo lo que tiene que ver con pandemia y coronavirus, como desde marzo, lamentablemente, la información... saben ustedes bien, sabes, no sé, ¿nos estás escuchando solo? ¿Acompañado por alguien? Bueno, no lo sé. Sea como fuere, el tema coronavirus es un tema que tiene muchas actualizaciones día a día, así que estamos esperando en líneas generales ver si en los próximos días, especialmente aquí en AMBA, baja el número de infectados y también, consecuentemente, ojalá el número de fallecidos, un número que está creciendo. El panorama es preocupante en todo el país. Hay, por ejemplo, nuevos casos en provincias que tenían el tema relativamente controlado. Por ejemplo, Jujuy, con más de 200 casos en los últimos 20 días. O provincias como Catamarca, San Luis, que estaban con panoramas muy positivos y que ahora están nuevamente encontrándose con estos brotes que van surgiendo. Lo habíamos planteado al inicio de la pandemia. La Argentina está particularmente, se da una situación particular especial, que es que todo lo fuerte de esta pandemia llega a nuestro país con el invierno, con el periodo en el que la gente más está encerrada, menos circulación de aire hay. Los estudios están confirmando y están demostrando que este es un virus contagioso fuertemente por la circulación del virus en el aire y mucho más en lugares cerrados, en lugares en los que hay aire acondicionado, que van haciendo circular el aire, caliente o frío, en verano o en invierno. Así que el panorama, sin dudas, para los países del cono sur es complejo, y especialmente en lo que tenemos que reconocer en la zona del AMBA, que tiene cerca de 15 millones de personas, ¿no? Capital, Gran Buenos Aires, La Plata es un conglomerado urbano muy grande, y todos los países con grandes conglomerados, Nueva York, San Pablo, México, la Ciudad de México, estas grandes megalópolis, grandes ciudades del mundo, son las que más han sufrido. Cuando vemos pequeñas ciudades o países como Uruguay, Paraguay, con muy pocos millones de habitantes, 3 millones promedio en Uruguay, parecido a lo que tiene provincias como Santa Fe, aquí en la Argentina, lo que encontramos es que la situación es mucho más cómoda, los brotes son más controlables, incluso la apertura es más
realizable. Pero mientras todo esto ocurre, la cultura de cada país, de cada ciudad, de cada nación, esto de cuidarnos, no cuidarnos, creer que no nos va a pasar nada, pensar que la libertad es más importante que la salud pública, toda esta discusión de qué es la libertad o qué es la salud pública, dónde empieza o dónde termina mi derecho a la libertad, si afecto la libertad de otros, la libertad de ser sano o elegir ser sano. Me parece que son temas súper discutibles, que estamos discutiendo, creo muchos, otros no tanto. ¿Dónde termina mi derecho a elegir no cuidarme si con el hecho de no cuidarme puedo condicionar a que otro se enferme? Y si esto es hacer un ejercicio responsable de la libertad, o podríamos decirlo, una real forma de hablar de libertinaje, cuando yo ejerzo la libertad sin tener en cuenta las consecuencias de lo que hago, de lo que yo hago sobre los otros. Es una buena pregunta, ¿no? A lo largo de la historia los filósofos han discutido bastante sobre si la libertad es hacer lo que uno quiere o ser responsable de no hacer lo que uno quiere. Lo hemos hablado en algún momento en el programa, lo que está pasando en estos días es realmente complejo. Guardé una noticia sobre coronavirus que me llamó la atención, que tiene que ver con, por ejemplo, lo que está ocurriendo en varios distritos del Gran Buenos Aires, con la decisión de que los hipermercados no vendan más que productos esenciales por las protestas, los reclamos de muchos comerciantes que no pueden abrir, por ejemplo, no sé, blanquerías, por ejemplo, muebles, mueblerías, cantidad de locales que no pueden abrir por protocolos, y entonces, claro, lo que termina ocurriendo es que los grandes hipermercados son los que venden directamente estos productos, muchos de estos productos, electrodomésticos, muebles, ropa, y los comerciantes de los municipios del Gran Buenos Aires dicen, al menos, ya que yo no puedo vender, limiten a estos grandes hipermercados porque se quedan con toda esta venta que nosotros no podemos realizar. Qué problema, ¿no? Porque si limitamos esta venta, también los vecinos no tienen tampoco dónde acceder a estos productos que pueden necesitar. Es un tema súper complejo, pero bueno, en varios municipios, independientemente del partido político, aparece esto de tratar de controlar esto para, digamos, de alguna manera limitar algo de competencia desleal, ¿no? De industria textil, juguetes, electrónica, bazar. Hay que seguir estando atentos al tema coronavirus, lo vamos a retomar, por supuesto, cuando lleguemos al bloque internacional. Vamos a tener que hablar de Bolsonaro, de Brasil, del resto de los países de la región también, y algunos otros que siempre tratamos de hacer foco en el tema coronavirus en algunos otros países del mundo de los que mucho no se habla. Antes de terminar este bloque de información internacional, quería detenerme en algunas otras noticias. El canje de deuda, que sigue como esta noticia en desarrollo desde principios de año y de más atrás también. Si finalmente lograremos el acuerdo que haga que la Argentina pueda salir de este nuevo default en el que entramos cuando ya no pudimos ni pedir préstamos al fondo, ni pagar a los acreedores externos ni locales durante el gobierno anterior, y que esto se está renegociando, ¿no? Es un poco quizás el caballito de batalla antes, prepandemia, que tenía el gobierno para salir de o mejorar las posibilidades económicas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, seguimos atentos a este tira y afloje interesante y problemático, y también el caso de los espías que sigue dando que hablar, el Watergate argentino, con la citación a indagatoria a los ex titulares de la AFIA, Rivas y Magdalani, el cambio de juez, el juez Augé, en este caso, que reemplaza al magistrado anterior, que a decir verdad era también un magistrado que había dado la orden de investigar en algún momento, con lo que había una zona ahí en la que el juez era juez y parte,
y este es uno de los temas políticos de estos días, junto con el comunicado y las repercusiones políticas internas en Juntos por el Cambio, por el comunicado, por el asesinato de Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Kirchner, en el Calafate, una noticia que ustedes seguramente ya conocen, más allá del asesinato en sí, que por supuesto es noticia y que se está investigando y que por lo pronto parecería que está más cerca de un crimen de odio o de, por ejemplo, la gente de la comunidad homosexual argentina lo calificó así. No sé si podríamos considerarlo del todo así o no, pero sin dudas pareciera que estamos frente a un crimen que no tiene que ver, un asesinato que no tiene que ver con un hecho de connotación política. El primer comunicado de Juntos por el Cambio abrió un debate interno entre el ala dura de Patricia Bullrich y cierta gente de la coalición cívica y el radicalismo, con gente también, especialmente de la UCR del radicalismo y de Juntos por el Cambio, que sería como un ala un poco más flexible, una interna ahí que se está resolviendo en estos días por Zoom, que es como, ojalá sigan las resoluciones políticas, porque si se encuentran se terminan contagiando de COVID, así que lo mejor es que todo lo hagan por Zoom. Y el gran, este gran debate político que se generó alrededor de eso, las noticias en estos días que tienen que ver con la oposición pasan sin dudas por el caso de espías y espiados, que ya lo venimos tratando, es súper complejo porque están todos involucrados de alguna manera, o como espiados, o como espías, opositores, oficialistas, etcétera, etcétera. Y esta interna que se abrió por el asesinato en la Patagonia y que deviene en un debate interno que quizás sea interesante que se dé finalmente en Juntos por el Cambio. El gobierno, mientras tanto, también tiene lo suyo. En estos días vimos, por ejemplo, a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en un operativo de las fuerzas del Ministerio de Seguridad Nacional, de la Policía Federal. Ahí hay también una tensión, un tira y afloje que no se sabe muy bien si es para la tribuna, el público, los televidentes, interno, qué tipo de alcance tiene este tira y afloje, este personaje que es Sergio, personaje, quiero decir personaje por su aparición, su manera de aparecer en los medios, su manera de manejarse en público. Y ahí también hay sin dudas un conflicto, algún tipo de conflicto más público, más privado. Y también hay mucho debate sobre la capacidad de reacción o no del gobierno frente a la economía, la pandemia, las necesidades económicas concretas que se están teniendo, la reacción del gobierno, de los funcionarios frente a temas de actualidad. Hay mucho en estos días de mucha crítica de especialistas en comunicación, de políticos, esta idea de el presidente comunica solo, es el único que habla, los ministros no están a la altura, no hablan rápidamente, no aparecen en los medios. Todos estos temas no es que ocurran solo en este gobierno, ocurren en todos, y es una de las noticias que creo que, o los temas, ¿no?, que giran alrededor de estos días y que tienen que ver con la parte política. La parte económica no tenemos nada bueno que decir, porque la crisis económica lamentablemente es cada día peor, como consecuencia de todo lo que nos toca vivir, ¿no? Lo que venía antes de la pandemia, más la pandemia, los cierres, pero como venimos diciendo acá, más allá de los cierres en la economía, los cierres para evitar un contagio masivo, en muchas ciudades o en muchos pueblos o en muchas provincias en las que ha habido apertura, también la economía está terriblemente resentida, no hay turismo, no hay movimiento económico, no hay traslado de personas, no hay capacidad de consumo, no hay capacidad de compra, hay miedo que explica que la gente retraiga el consumo incluso en los lugares en los que ya hay ciertas aperturas. Me quiero ir con dos noticias antes de terminar el bloque.
Una tiene que ver con un hecho que se está investigando y que se difundió en algunos medios, pero en estos días logró mayor alcance nacional: la desaparición de Facundo Astudillo Castro, un joven en la zona de Bahía Blanca que desapareció viajando entre Pedro Luro y Bahía Blanca, ahí en la zona, hace más de 2 meses. La versión de los abogados de la familia es que fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires y que a partir de ahí nunca más se supo de él. Se dejaron correr muchos rumores de que el joven no había sido detenido, de que había estado en Bahía Blanca y que había testimonios. Hay toda una historia alrededor que lamentablemente, otra vez para los que somos más grandes, no es nueva. Algún tipo de detención no clara, no legal, la posibilidad es esa, eso es lo que se teme, y que, como el caso, podemos recordar el de Miguel Bru en La Plata, esto de el joven entrando a un patrullero o entrando a una comisaría y luego no apareciendo el registro de su ni de su detención. Esto en muchos casos anteriores ha terminado con, lamentablemente, el fallecimiento, y luego en algunos casos pudo haber justicia y en otros ni siquiera. Es uno de los temas de estos días, grave, sin dudas, muy grave, hechos que cada tanto vuelven a ocurrir. Hablábamos hace algunas semanas de lo que estaba pasando y había pasado en Tucumán, con algunos casos también de violencia o descontrol policial, gatillo fácil. Hay miles de formas de llamar a estas situaciones en las que hay fuerzas del orden, fuerzas de seguridad que de una u otra manera quedan involucradas en la comisión de delitos, lo que por supuesto no debería ocurrir. Este tema es uno de los que hay que seguir en estos días, porque por suerte 2 meses después salta a la luz. Está investigando el Juzgado Federal número 2 de Bahía Blanca. La mamá de Facundo y sus abogados son querellantes y se lo investiga este caso como presunta desaparición forzada de personas. Se lo detuvo teóricamente porque violaba la cuarentena y a partir de acá no se supo más. Y por último, hablamos la semana pasada de crímenes de odio y hablamos del odio como concepto, como ideología, como un hecho que ocurre y se manifiesta en lo discursivo y se manifiesta de miles de maneras, y una de estas maneras es este asesinato de odio que ocurrió, hasta donde sabemos, en Virrey Ceballos al 1200, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Una persona aparentemente en situación de calle fue quemada, se cree viva, por desconocidos. No es el primer caso que ocurre en la ciudad de Buenos Aires de algo que en otros países en los últimos años se ha visto, que es esto de asesinar literalmente indigentes, personas en situación de calle, en muchos casos crímenes de odio o crímenes por placer, crímenes, el gozar del asesinar, hechos que para la historia policial argentina no son tan habituales, y que en los últimos años hemos visto varios casos de personas en situación de calle que son atacadas, incendiadas, quemadas vivas. Y acá hay un caso, se está investigando en estos momentos, ojalá se descubra. Tiene que ver con uno de los temas que hablamos siempre aquí en El Redondel, que aparece de muchas maneras, que es el grave problema de este siglo XXI, tan propio de 1930 y de ese periodo de la historia de la humanidad y a lo largo de toda la historia de la humanidad, que es el odio, y en este caso muchas veces el odio a los pobres. Seguiremos hablando lamentablemente de esto porque siempre hay más casos y más noticias de una u otra manera que nos obligan a hablar de esta realidad. Nos vamos a escuchar algo de música y seguimos en El Redondel. Bien, como siempre, bloque del medio para recordarte de qué manera estamos en contacto, dónde podés encontrarnos. Siempre te cuento que tenemos un blog en donde está toda esta info que te voy a dar, así que cualquier cosa vas a elredondel.wordpress.com
y allí vas a encontrar toda esta info que te voy a dar. Y también desde ahí podés escuchar directamente el programa, la versión completa de 60 minutos, semana tras semana. Hay otras alternativas. Podés escucharnos por Spotify, nos buscás como El Redondel, periodismo sin lados oscuros, vas a ver el logo, que es un redondel violeta con puntitos, o directamente desde nuestro blog, ahí tenés el link a nuestro podcast en Spotify. También podés seguirnos, vernos en YouTube desde youtube.com/elredondel, es muy fácil también. Nos podés seguir en redes sociales, en Instagram y en Twitter somos @elredondel, en Facebook somos @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@gmail.com y un número de WhatsApp para que nos mandes mensaje de texto o mensaje de audio. Anotate el número, es así como te lo paso, más 190 2702 2775 más 190 2702 2775, ese es el número de WhatsApp de El Redondel. Así que en el blog, en el canal de YouTube, directamente desde Spotify, a través de las redes, todas las alternativas para que nos sigas, te contactes con nosotros, opines, nos digas lo que quieras, estés de acuerdo o no, pidas música, plantes temas que te gustaría que tratáramos, opines sobre lo que estamos diciendo semana tras semana, y también, por supuesto, nos podés mandar correo o mensaje de WhatsApp. Todas las alternativas. A mí en redes sociales me encuentran como Nicolás Elevi con B larga, Nelevi en redes en la mayoría, @NELE B larga I, y es todo lo que hay que decir en este bloque de mitad del programa. Dicho todo esto, un poquito más de tanda, llega Eduardo con la información deportiva y seguimos hasta el final. No te vayas. Bien, ya estamos en el bloque de información internacional, el repaso por la actualidad del planeta Tierra. Por el momento, con el planeta Tierra tenemos suficiente. ¿Cómo está el tema coronavirus en el mundo? Guardé en este proceso de producción, preproducción le decimos en periodismo, en la selección de información, de noticias, algunas que me parecieron interesantes para compartir. Por ejemplo, en Austria se sumaron 1000 casos a principios de esta semana y ya hay más de 18.300 desde el inicio de la pandemia. 1012 casos activos en un día el lunes pasado. En Israel, por ejemplo, se resolvió hacer cierres nuevamente de bares, clubes, gimnasios, se cancelaron actos culturales, todo esto a partir de los problemas de los rebrotes. Por ejemplo, en las sinagogas no puede haber más de 19 personas. Por dar algunos datos. ¿Qué está pasando en Rusia? Y en Rusia... No, mentira, me equivoqué acá. No en Rusia, en India. En la India, 24.248 casos en un único día. Más de 600.000 contagiados. El tercer país más afectado, justamente acá sí, después de Rusia. Para detenernos, ¿no? Que es lo que vengo haciendo semana tras semana en algunos otros países de los que no hablamos mucho de la región, de Brasil, y hemos hablado mucho en la Argentina, ahora con lo de Jair Bolsonaro contagiado de coronavirus, también estamos hablando, los medios están hablando, de Perú, de Chile, ¿no? De la región en general, de los Estados Unidos, que también es grave la situación. Las reaperturas por la presión ante la situación económica. El otro día miraba, no sé si alguien veía la semana pasada, el viernes de la semana pasada, un bar o una serie de bares, una noche divina en Río de Janeiro, habían abierto los bares en Leblon, en la zona sur de Río,
si alguien conoce una de las zonas más elegantes de la ciudad de Río de Janeiro, y lleno de gente en algo así como un Cañitas o un Palermo Nuestro en cuanto a nivel adquisitivo de la gente, y la gente que era una noche espléndida, casi un frío en Buenos Aires, y dije, qué linda noche de Río, ¿no? Se veía Leblon con los azulejitos en las veredas especialmente armadas, que son tan bonitas, tan típicamente portuguesas, brasileñas, pero repleto de gente, sin barbijos, con barbijos, uno encima del otro, que habla también de la conciencia o no, de lo que también venimos hablando hace mucho y es muy aburrido, de cuidarse o no cuidarse, si por qué debería cuidarme o no. Bueno, todo este panorama a nivel mundial que explica también por qué hay algunos países en los que el coronavirus avanza tanto y otros en los que no, de lo que ya hemos hablado, ¿no? Los países asiáticos que tienen mayor distancia, que se cuidan más con el uso de mascarillas, y es algo culturalmente incorporado hace muchos años. Los números son mejores que en Occidente y en los países occidentales, en los que hay una idea de que cubrirme la cara o la mascarilla es culturalmente invasivo, o me molesta, o bueno, también está esto de no es tan grave, o algo de eso que anda dando vueltas, o no me va a pasar, que no podemos no reconocerlo. En Estados Unidos, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, uno de los más importantes, en la Florida, también, ¿no? Cierre de restaurantes, cierre de gimnasios, playas que podrían volver a cerrar en pleno verano en una de las zonas en las que el movimiento económico tiene que ver con esto, con el turismo. Por eso lo que planteamos es que, independientemente de cuánto se abra o cuánto se cierre, la crisis es apabullante porque el planeta se ha detenido, se ha frenado en todos los niveles, un poco más, un poco menos, pero el panorama es igual de espantoso para todos estos países. Me quiero detener en un par de noticias más que tienen que ver de alguna manera con este tema. El Estado alemán finalmente oficializó su ingreso como accionista en Lufthansa. Va a controlar el 20.05% de las acciones de la empresa. Le dio a la compañía, inyectó en la empresa 9.000 millones de euros para salvarla, y de esta manera el Estado alemán se convierte en el principal socio de la empresa Lufthansa. En el Reino Unido, para colaborar con la industria cultural, la cultura, y cuando hablamos de la cultura es el cine, el entretenimiento, la televisión, la industria del teatro, todas estas industrias que por supuesto generan cantidad de puestos de trabajo y movimiento en la economía, el Reino Unido, el gobierno decidió dar 2.000 millones de dólares para la cultura en este periodo pospandemia. Así que noticias que ya también muestran cómo los gobiernos van pensando en intervenir en la situación tras la crisis económica. Y me voy con dos noticias que me parecen interesantes, que tienen que ver con los Estados Unidos. Una, bueno, es un tema del que nosotros estuvimos hablando acá en el Redondel, apenas ocurrió, pero hay una nota muy interesante, muy completa, que la pueden buscar, el nombre del artículo es de página 12, es los fans del pop coreano que se lanzaron al ciberactivismo y ya le arruinaron un acto a Trump, los K-Poppers, los militantes menos pensados. Súper interesante el artículo en el que trata de analizar este fenómeno de los K-Poppers, los fanáticos del K-Pop, saboteando actos discriminatorios o de ciertos partidos políticos o con los que no coinciden por algún motivo, o saturando redes sociales de grupos extremistas en varios países europeos, fenómenos que no están ocurriendo solo en los Estados Unidos, también en Europa. Y el análisis, el artículo es muy interesante porque plantea que en general los K-Poppers, los fanáticos del K-Pop,
son muy diversos en cultura, también en cuestiones de género, de identidad, y suelen ser víctimas de bullying. Por eso están haciendo una especie de guerra o ciberactivismo contra muchas veces los sectores que más suelen discriminarlos, y esto tiene que ver con los partidos un poco que venimos hablando acá, que más a la extrema derecha suelen estar y que más representan estos sectores extremistas en lo ideológico, y entonces saturan las redes, mandan videos de sus artistas, reservan entradas para los actos a los que después no van. Toda una especie de ciberactivismo adolescente muy coordinado por distintas redes, entre ellas TikTok. No solamente, pero claro, son los fans de cada país, los K-popers españoles, franceses, ingleses, estadounidenses, los que están haciendo esto, que está llamando mucho la atención, porque, bueno, quizás se asocia el K-pop a algo bastante más frívolo, que a esta manera de reaccionar frente a algunos temas ideológicos, un poco como más intensos. Y ya que estamos con esto, en estas últimas horas, el mismísimo Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, reconoció que Estados Unidos estudia restringir el acceso en ese país a TikTok. ¿Por qué? Porque la aplicación es de China. Y aparentemente, o al menos en el universo Trump, prácticamente todo lo que viene de China es algún arma de control o de vigilancia de la población, o de distribución de propaganda. Esto incluye a los celulares de Huawei, o ahora a algunas aplicaciones como TikTok, que es sin dudas el fenómeno a nivel mundial. Creo que lo interesante, no sé qué hará Estados Unidos, es reconocer cómo, si buena parte de la cultura, la tecnología, llegaba desde Estados Unidos, cultura, tecnología, costumbres, en los últimos 30, 40, 50, 100 años, bueno, esto está cambiando, ¿no?, a nivel mundial, y acá vemos como Corea, como Japón, como la misma China, ya son centros de tecnología, de tendencias, de herramientas, de celulares, de computadoras, de plataformas, de aplicaciones que resultan mucho más atractivas incluso para, no solo para sus ciudadanos, sino fuera de sus países. Y a partir de acá, el gran desafío que muestra cómo el balance cultural, económico, político del mundo ya no es el que era, y Estados Unidos, bueno, creo que siente esto, ¿no?, que ya no es el polo tecnológico, cultural, identitario más importante del mundo como lo fue durante mucho tiempo. Más allá de si hay espionaje, que la verdad, si alguien me pregunta, creo que en general todas las redes saben todo de nosotros, todos los teléfonos, todas las marcas, todas las aplicaciones, así que creo que TikTok sabe tanto igual que Instagram o cuantas otras. No quiero ser muy apocalíptico, pero en líneas generales ya lo sabemos. Bueno, se está acabando el programa, estamos casi para cerrar, no te vayas, terminó el bloque de información internacional. Últimos 4 minutos del programa, este encuentro válido entre el 7 y el 14 de julio del inolvidable 2020, que esperemos olvidarlo rápido, ojalá, Dios quiera. Nos tenemos que ir yendo, y simplemente quería dar un dato y detenerme en una noticia que es súper importante. Una de las infectólogas del hospital Garrahan, Adriana Parra, reconoció en una entrevista periodística, guardé la declaración, que en 2019 se aplicaron en estos 6 meses del año 2.091 dosis de vacunas pediátricas, y en este 2020, otra vez año para olvidar, solamente 890 vacunas. En definitiva, de lo que hay que hablar es que es verdad, hay un pánico increíble de la gente a ir a sanatorios, hospitales, guardias, en lo posible si no necesita, pero cuidado con el tema de las vacunaciones, cuidado con no vacunar a los chicos, pensar en vacunatorios, pensar en las farmacias, sea como fuere, no sé si necesariamente
que hayan bajado el número de vacunados en el Garrahan significa que esa gente no se vacunó. No sé si es tan lineal esto. Quizás eligió vacunar, esas familias vacunaron a los chicos en otros lugares. Sea como fuere, me parece que esto de tener en consideración la importancia de la vacunación es súper importante. Más allá de que nos sigamos cuidando, todos tratemos de cuidarnos en general, no tener que caer en situaciones cercanas a la medicina, en lo posible es ideal, pero también hay que decir que tenemos cantidad de personas que por miedo, con otros problemas de salud, no llegan oportunamente, nos llaman al médico, no van a una guardia, nos llaman a un médico a domicilio por miedo, lo que termina siendo peor claramente el remedio que la enfermedad, porque puede ser que no te contagies de coronavirus, pero termines teniendo una enfermedad, un cuadro terrible por no haber tomado algo a tiempo. Es verdad, es súper complejo y uno lo piensa y lo discute todo el tiempo, pero hay que tratar de bajar el temor y ser muy racionales frente a esto, y en algunos casos, si amerita, hacer la consulta con el médico, llamar, preguntar y ocuparse. Pero es muy complicado, lo reconozco, y sé que es un tema que nos tiene muy complicados y muy preocupados a todos, a todas en estos días. Se acabó el programa de esta semana. Como siempre, elredondel.wordpress.com, el blog, @elredondel en Twitter, en Instagram. Si sos una radio y querés incluir el programa en tu aire, en tu transmisión, en tu programación, simplemente avisanos, es gratis, lo descargás y lo incluís en el horario que te parezca. Y nos podés seguir en redes y nos podés mandar mensajes. Todo está dicho, todo está hecho. Gracias a toda la gente que nos sigue semana tras semana, nos comparte, nos sigue en Spotify, nos descarga, nos visita, se suscribe. Todo eso nos ayuda a hacer este humilde pero potente espacio periodístico en el que simplemente hacemos periodismo sin compromisos, sin lados oscuros, sin dobleces, sin nada muy raro, más que tratar de pensar y dar algunas noticias y reflexionar y compartir la actualidad con ustedes. Mi nombre es Nicolás Elevi, tengan una excelente semana, cuídense y nos estamos escuchando en 7 días. Besis, chao, nos vemos.